Autoridades del Gobierno del Perú, señores alcaldes, excelencias delegadas, muy buenos días. Me siento muy honrada de darles la bienvenida al lanzamiento de la campaña Desarrollando Ciudades Resilientes. Mi ciudad se está preparando. Quisiera extender un profundo agradecimiento al Gobierno del Perú y a la comunidad andina de naciones por organizar este acto de lanzamiento con tan distinguidos e importantes invitados de todo el continente américo. Lamento mucho no poder estar junto a ustedes esta vez, pero las obligaciones inherentes a mi cargo no me han permitido llegar a tiempo. El objetivo de esta campaña mundial sobre reducción de desastres 2010 a 2011 es conseguir que el mayor número de gobiernos locales estén preparados, contar con una red participativa mundial de ciudades de diferentes tamaños, características y perfiles de riesgo. En esta región de América ya se ha logrado una alianza con gobiernos locales a través de FLACMA y FEMICA, la cual elogiamos e instamos a trabajar arduamente. A nivel global, durante la conferencia de Incheon en 2009, se acordó lograr de forma activa y avance de la agenda de la reducción de riesgo de desastres y de la adaptación al cambio climático mediante una alianza de gobiernos locales y sus alcaldes para la reducción del riesgo de desastres, que viene siendo precisamente los que persiguen la campaña que hoy lanzamos. En América Latina hoy existe 110 millones de personas de escasos recursos viviendo en asentamientos precarios, lo cual representa el 23% de su población urbana. Esto es una situación que busca revertirse mediante el desarrollo de comunidades resilientes. Los alcaldes y los gobiernos locales son actores claves para este propósito y por tanto son los conductores de la campaña. Las autoridades locales se enfrentan a la amenaza de los desastres en el día al día de su trabajo y necesitan un mejor acceso a las políticas e instrumentos para enfrentarlos de manera eficaz y eficiente. La reducción del riesgo urbano ofrece oportunidades para inversiones de capital a través de actualizaciones y mejoras de infraestructura y el desarrollo de energías más limpias. Los municipios o ayuntamientos son el nivel institucional que son más cercanos a los ciudadanos y en sus comunidades son la primera línea de la respuesta ante situaciones de crisis y desastres. Invitamos a todos a promover y comprometerse con esta campaña para lograr que los gobiernos locales participen activamente. Solamente con un compromiso real y decidido por parte de los gobiernos locales se podrá revertir la tendencia al alza de las pérdidas ocasionadas por desastres que se viene registrando en el mundo entero. Lamento no haber podido estar presente con ustedes en esta actividad tan importante. Les deseo mucho éxito en el desarrollo de este evento especial de lanzamiento y espero que esta campaña mundial se desarrolle amplia y sólidamente a lo largo y ancho de las Américas. Cuento con su compromiso. Muchas gracias.